Tema, hoy vamos a hablar sobre los elementos de corrección. Y vamos al libro de Efesios capítulo 6, versículo 4, donde vamos a retomar los dos elementos que menciona este texto. Efesios capítulo 6, versículo 4, que fue el mismo versículo con el que terminamos la semana pasada, hablando sobre ese proceso de entrenamiento. Efesios capítulo 6, versículo 4. La Escritura dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Básicamente estos son los dos elementos de la corrección, los dos elementos de la educación de los muchachos. Dos cosas que lamentablemente estamos olvidando y estamos dejando de hacer. Nosotros estamos dedicados a muchas cosas, menos a estas dos cosas que son elementales en el desarrollo de cualquier ser humano, en el desarrollo de un niño para que sea un hombre de verdad. Y vamos a orar y vamos a pedir dirección a Dios para estudiar. Soberano Dios, amado Padre Celestial, tú eres el Padre por excelencia, el Padre perfecto. También eres el educador perfecto, el maestro perfecto, quien nos ha dado, Dios, una metodología perfecta para educar, pero nosotros no la hemos obedecido porque no la hemos creído como debe ser. Y hoy queremos, Dios, que tú nos corrijas a nosotros, que nos amonestes y nos permitas, Dios, tomar consejo de tu palabra y tomar decisiones de hacer lo correcto en nuestro diario vivir. Todos hemos fallado en este año, Dios, en muchas cosas, pero en una de las que más hemos fallado es en la crianza de nuestros hijos. Y queremos, Dios, estudiar para que seas tú, Señor, quien nos fortalezcas, nos animes y nos dé la gracia de, en este nuevo año, si a ti te place darnos vida, poder hacer, Dios, aquello que no hemos hecho y mejorar en aquello que estamos haciendo y perfeccionarlo, Dios, para que tengamos hijos que te honren a ti, que te sirvan a ti. La bendición tuya sea sobre todos nosotros y en todas las cosas. Y gracias por poder estar delante de ti, tener tu Santo Espíritu en nuestro corazón quien nos enseñe, tener tu palabra, Dios, frente a nosotros y tenerte a ti que nos dirige en todas las cosas. La bendición tuya sea para con tu pueblo aquí reunido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La aplicación de la disciplina, hermanos, está determinada por la edad y por el desarrollo. Escuchen lo que les voy a decir. La aplicación de la disciplina está determinada por la edad y por el desarrollo. Y las dos deben ir unidas, porque si el muchacho crece y no se desarrolla, la disciplina nunca va a acabar. Pero si el muchacho crece y se desarrolla, en cierta manera la disciplina cesa, porque el muchacho alcanza madurez. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 2, porque uno de los problemas serios que nosotros tenemos es que nosotros no estamos siendo criados ni criamos en integridad al ser humano. El ser humano es un ser integral y nosotros vamos a encontrar en nuestra sociedad gente de toda clase de desbarajuste, digamos así. Toda clase de anomalía vamos a encontrar en la sociedad. Unos muy cabezones, con un cuerpo pequeño. Otros con un cuerpo inmenso, con una cabeza chiquita. Unos con avanzado crecimiento en un área, pero deficiencia en otras. Y la vida de Jesús es modelo en todo, hermano, en todo. Y el desarrollo de Jesús es el modelo para el desarrollo de nuestros hijos. En Lucas capítulo 2, en el versículo 40, dice la Biblia, hablando de Jesús como niño: y el niño crecía. Y mire lo que dice el texto: él crecía, él se fortalecía, él se llenaba de sabiduría y él se llenaba de gracia, y la gracia de Dios estaba sobre él. 4 cosas que son necesarias en el verdadero desarrollo de un ser humano. Primero, crecimiento. 2, fortalecimiento.
3, sabiduría. Y 4, gracia. 4 cosas que se necesita para un desarrollo integral. Por eso la aplicación de la disciplina la determina ese desarrollo. Jesús le dijo alguna vez a los discípulos: yo no puedo hablarles a ustedes porque aún no sois capaces. Eran niños todavía. Pablo le dijo lo mismo a la iglesia de Corinto: quise hablarles como espirituales, pero no pude porque aún sois carnales, sois niños. Lo mismo se le dijo a la iglesia de los hebreos: después de tantos años tenéis necesidad que se les vuelva a repetir otra vez los mismos principios. Siendo viejos tenéis necesidad que vuelva a enseñarles las bases de la educación, o sea, como volver a enseñar el alfabeto y los números, que son la base básicamente de la educación de hoy en día, ¿cierto? Todo niño lo primero que debe aprender son el alfabeto, las vocales, las letras y los números. Pero vamos al versículo 52 de Lucas 2. Dice: y Jesús crecía. Esto hablando de su estatura. Crecía. Y mire, dice, crecía en sabiduría y crecía en estatura. Mire el orden de Dios. Y miremos el orden de los seres humanos. A nosotros nos importa que el niño crezca en estatura, pero lo primero que debe crecer el niño, ¿en qué es? Antes que en estatura. Pero debe crecer en estatura. Porque si él crece en estatura y no en sabiduría, su estatura la puede dañar su necedad. Pero si crece en sabiduría, crecerá en estatura de la manera correcta. Y Jesús crecía primero en sabiduría. Y eso es lo que estudiamos hace algunos domingos. Sobre todas las cosas que le enseñemos a nuestros hijos, debemos enseñarles sabiduría. Pero sabiduría no es conocimiento. Nosotros llenamos a nuestros hijos de conocimiento, pero no de sabiduría. ¿Cuántos de nuestros hijos manejan bien un celular? Pero ¿cuántos lo usan bien? Tienen conocimiento, no sabiduría. Porque les dejamos llenar de conocimiento primero, antes que enseñarles sabiduría para que manejen el conocimiento. Por eso el conocimiento por sí solo envanece. La sabiduría edifica. La sabiduría es práctica. Jesús a los 12 años sabía lo que tenía que hacer en esta tierra y lo estaba haciendo, y a los 12 años ya dejaba sorprendido a los doctores de la iglesia. A los doctores de la ley los dejó con la boca abierta, porque primero creció en sabiduría antes que en el resto de cosas. Y Jesús crecía en sabiduría y crecía en estatura. Es interesante, sabiduría y estatura. Iba creciendo porque iba madurando. A los 12 años, básicamente este muchacho ya era un muchacho maduro. Y por eso cuando los padres lo reprenden: ¿por qué nos has hecho esto? Él les habla con sabiduría. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuántos de nuestros hijos hoy en día a los 12 años ya están ocupados en los negocios de su padre? Ay, hermano, porque lamentablemente estamos criando de una manera completamente distinta a la Escritura. Nuestro plan número 1 hoy en día es que ellos sean buenos alumnos de la escuela, buenos alumnos en el colegio, buenos alumnos en la universidad, pero no que sean sabios, que tengan la sabiduría de Dios. Por eso cuando usted estudia la Biblia encontrará que la prioridad para un hijo no era aprender matemática, ni física, ni química, era que aprendieran la Biblia. La Biblia. Para nosotros es más importante que sepan las tablas, que sepan la Biblia. Los obligamos a que hagan tareas hasta las 11, 12, 1 de la mañana para que salgan bien en el colegio. Así no lean la Biblia nunca. Y les decimos: hijo, ora porque usted está cansadito, ora nomás y acuéstese. ¿O no es así? Por eso es importante este texto en la educación. Pero la aplicación de la disciplina es determinada por la edad y el desarrollo. Pero si la persona no se desarrolla, su edad será vana, y si en su edad avanzada no crece, no será el hombre que debe ser. Por eso termina el versículo 52: crecía en sabiduría
crecía en estatura y crecía en gracia. Escuche, ¿para con quién primero? La preocupación de Jesús primeramente era quedar bien delante de Dios, no delante de sus padres ni delante de la sociedad. Y la preocupación de nosotros, ¿cuál es para con nuestros hijos? Que no nos avergüencen a nosotros ante los demás, aunque nos avergüencen delante de Dios. Y terminamos diciendo, bueno, Señor, eso es trabajo tuyo, yo hasta aquí hice. Pero es interesante, cuando usted estudia la Biblia, los padres estaban netamente comprometidos con la educación de los muchachos en esta parte. Por eso los muchachos tenían que aprender los 5 libros de la Biblia de memoria antes de los 12 años. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio tenían que recitarlos de memoria y dar respuesta de toda la historia de Israel, porque se resume básicamente la historia de Israel en esos textos. Por eso Jesús dice, crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia para con Dios. Porque si crece en gracia para con Dios, automáticamente será una persona agraciada delante de los hombres. Una persona que le tema a Dios es una persona que la gente aprecia. ¿Sabe por qué? Porque es un buen muchacho. Qué elegancia el muchacho. Saluda, es servicial, es atento, está pendiente, da gracias. ¡Wow! ¡Qué lujo de muchacho! Bien criadito. Pero la mayoría de los muchachos hoy en día son una vergüenza para Dios, son una vergüenza para nosotros y son una vergüenza para la sociedad. ¿O no es así? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que mirar esto. Por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, texto que mencionamos la vez pasada, él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando crecí dejé las niñerías. La disciplina por lo general debe imperar para los primeros años. Pero lamentablemente, si no hay desarrollo en ese muchacho, la disciplina continúa en su juventud y en su vejez. Y es posible que la disciplina lo mate. Porque la disciplina de parte de Dios nunca se va a quitar en el rebelde. La disciplina de parte de Dios nunca debe ser quitada de las espaldas del necio. Jamás. ¿Sabe de quién se quita la disciplina? Del sabio, no más. Por eso el proverbio dice que la vara es para las espaldas del necio. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros entendamos en estos procesos. Durante los primeros años la disciplina predomina mucho más. Se necesita más la vara al recién nacido hasta cierta edad. Pero si no hay crecimiento integral, si no hay amonestación, la disciplina tiene que perdurar aún en la vejez. Lo que hace que un muchacho deje de ser corregido es que estas dos cosas trabajen en equipo: disciplina y amonestación. Disciplina y amonestación. Disciplina y amonestación. Las dos cosas deben trabajar en equipo. Si las dos trabajan en equipo, la disciplina física un día va a cesar, pero la amonestación continuará hasta la muerte. Porque la amonestación ya es el diálogo entre adultos. La disciplina es el diálogo entre padre e hijo. Entre adulto y niño, ese tiene que ver la disciplina. Entre adulto y niño se aplica la disciplina, pero la amonestación se da entre adultos. El padre hablando con su hijo como un adulto, charlando como de padre a hijo como adultos. Pero cuando no, lamentablemente la disciplina tiene que seguir. Y la disciplina es algo que se debe aplicar de manera particular, no de manera grupal. ¿Alguna vez a usted le dieron, como de mi tierra, mi mamá decía, bueno, hoy es Diego San Diego? ¿Alguna vez les dije eso, no? O sea, palo para todo mundo, corrido, para todo por igual. Solo le daban más al que empezaba a molestar o a burlarse de los demás, a veces le venía más. Pero era corte parejo para todos. Pero la disciplina, la verdad disciplina, no es así. La verdad disciplina es particular. O sea, a cada uno según sus obras, a cada uno según sus hechos. Y por lo general la disciplina es privada. Entonces, hermanos, quiero que toquemos hoy un poquito sobre la amonestación. Vamos a dejar la disciplina para la próxima vez. Vamos a hablar sobre la amonestación. ¿Qué es amonestar? Amonestar es poner en mente. Eso significa. Amonestar significa poner en mente. La idea es el trabajo de advertir y corregir la manera de pensar. Eso básicamente tiene que ver con la palabra amonestar, poner
en mente o corregir la manera de pensar del muchacho. Lamentablemente la rebelión del ser humano siempre se debe a su mala manera de pensar. Tal como uno piensa, así actúa. Tal como uno piensa, así actúa. Así que si una persona está actuando mal, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Amonestarle, o sea, corregir su manera de pensar. Si uno quiere corregir el efecto de algo, tiene que buscar primero la causa de ello. Y la causa del mal actuar está en el mal pensar. Por eso es necesario que entendamos estos principios, porque la falta de amonestación perjudica a los hijos, y la falta de amonestación hace que los hijos tengan ciertos problemas. Y vamos a Proverbios 29:15, por favor. Vamos a mirar este texto de Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 15, donde Dios nos hace una advertencia a aplicar la corrección correcta. Recuerde que la corrección correcta implica disciplina y amonestación. No se puede dejar ni la una ni la otra. Las dos hay que usarlas, las dos hay que tenerlas en cuenta. Y Proverbios 29:15 dice: porque cuando uno deja de corregir al muchacho, entonces creamos en ellos un problema serio. Dice el versículo 15 del capítulo 29 del libro de Proverbios, dice: la vara, escuchen, la vara y la corrección. La vara y la amonestación dan sabiduría. Hermanos, ¿por qué tenemos hijos necios? Porque les falta las dos cosas: vara y amonestación. Vara y amonestación. Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y se necesita temor para ser sabio y sabiduría para temer, los padres estamos descuidándonos muchos en los hijos porque no estamos aplicando este principio para que ellos sean sabios y puedan temer a Dios. La vara y la corrección. Y cuando uno no corrige a los hijos y no amonesta a los hijos, ¿qué clase de hijos tiene según el versículo? Hijos consentidos, hermano. Hijos mimados, que si uno no les da lo que quieren, se tiran al piso, lloran, chillan, brincan. Y lo convencen a uno de darle lo que ellos quieren. Son hijos consentidos. Hijos que uno los complace en todo lo que ellos piden. Y eso no es correcto, porque los hijos que son así son una vergüenza, dice. Son una vergüenza. Mire lo que dice el texto completo: la vara y la corrección, los dos dan sabiduría. Mas el muchacho a quien no se le da vara, a quien no se le corrige, que es el hijo consentido, avergonzará a su madre. Y es en ese orden: el hijo avergüenza a la madre, y la madre avergüenza al padre, y el padre avergüenza a Cristo. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros amonestemos. Amonestar es corregir la manera de pensar. La mayoría de nosotros, problema de él, ya está grande. No, señor. Recuerde que eso es tratar al hijo como bastardo. Eso es problema de él, ya está grande. Eso es tratar al hijo como bastardo. Eso es no amar al hijo. Al hijo que se ama se le amonesta, y si no cambia se le corrige, porque Dios al que ama disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros entendamos este principio: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y creo que todos hemos fallado en esto, ¿cierto? Todos de alguna manera hemos consentido a nuestros hijos. Pero lo triste es que lo sabemos y aún lo seguimos haciendo. Una cosa es ser cariñoso, otra cosa es ser padre consentidor. Es distinto. Cuando uno es cariñoso, uno imparte amor a los hijos, ternura a los hijos. Pero cuando uno es consentidor, uno deja que ellos hagan lo que quieren. Y uno se deja manipular por ellos. Y eso Dios no lo aprueba. En 1 Corintios 4:14 hay otro principio, otro peligro al no amonestar, al no advertir, otro perjuicio que uno le hace a los hijos.
Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14. Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios como padre. Él les está amonestando y él les dice estas palabras en el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. ¿Sabe que la amonestación puede correr el riesgo de ser vergüenza y no amonestación? Y nosotros a veces avergonzamos a nuestros hijos en lugar de amonestarlos. Pero a veces los hijos también, cuando uno los amonesta, ellos creen que es una vergüenza para ellos. Por eso, hermanos, hay que descansar en el Señor para que podamos hacer las cosas bien. En nuestro corazón debemos tener el pleno cuidado de no avergonzar a nuestros hijos, pero amonestarlos. Porque a veces hay que amonestarlos hasta en público, hermanos, por su mal comportamiento. Hay que corregirlos hasta en público. Pero que el propósito no sea avergonzarlos, sino corregirlos. Es interesante, hermanos, que, por ejemplo, la Biblia ordena que a los líderes en la iglesia, a los líderes que persisten en pecar, dice, amonéstalos públicamente. Pero uno debe cuidarse de que la amonestación no sea para avergonzarlos, sino que sea para corregirlos. Porque si es para avergonzarlos es pecado, pero si es para corregirlos es amor. Y la pregunta es, ¿cuántos nosotros hemos avergonzado o hemos corregido a nuestros hijos para avergonzarlos? ¿Y cuántos los hemos amonestado para corregirlos? Por eso Pablo es muy claro en este texto. No escribo esto para avergonzaros, porque era una carta dura lo que estaba escribiendo. 1 Corintios es una carta dura, porque es una carta de corrección, porque ellos están realmente en pecado. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. ¿Cómo? Como a hijos míos, hijos amados. Es interesante este principio. ¿Cuál padre es el que amonesta? El que ama. El que ama y ve a sus hijos como hijos suyos. ¿Alguna vez usted le ha dicho a su esposa, a su esposo, mire lo que están haciendo sus hijos? O sea, uno se sale del parche, ¿cierto? Es una manera como de avergonzar a la otra persona y no de corregir a los hijos. Mire la belleza de hijos suyos, vea lo que están haciendo. ¿Alguna vez lo hemos dicho, cierto? Creo que todos aquí lo hemos dicho alguna vez. Pero es interesante que el que amonesta no dice tus hijos, dice mis hijos, lo que dice el apóstol Pablo, sino para ustedes como a hijos míos, no tus hijos. Es interesante, Pablo sabía que todos sus hermanos no eran hijos de él, eran hijos de Dios, pero se pone en la posición de padre y los corrige como si fueran sus propios hijos. Y es uno de los principios que tenemos que ser como padres, el principio que tengo que ser como pastor, hablarles como hijos, amonestarles como hijos, ustedes a sus hijos, amonestarles como hijos, ustedes a mí, amonestarme como hijo también. Los más chiquitos me deben ver como padre y los más grandotes me deben ver como hijo. Ese es el principio bíblico, ¿cierto? Dios dice a los adultos, a los mayores que tú, trátalos como padres, a los menores, trátalos como hermanos. Pero en el punto pastoral toca tratarlos a todos como hijos, mirando al mayor como padre también. Por eso es importante entender este texto. O sea, la amonestación no se hace para consentir, se hace para corregir. La amonestación no se hace para avergonzar, se hace como manifestación de amor para el otro. Y vamos a primer libro de Samuel, por favor, 3:13. Porque la amonestación se hace para corregir la conducta de los hijos. Lamentablemente, en el primer libro de Samuel vemos un ejemplo negativo, en el sentido de que este padre no corrigió a sus hijos, no los amonestó de la manera correcta y el Señor tuvo que matarlos. Y es lo que le hemos compartido y yo le he dicho a mis hijos muchas veces: hijos, si yo no les pego, Dios los puede matar. Si yo no los corrijo, Dios los puede matar a ustedes y a mí también. Así que yo cuido el pellejo de ustedes y el mío también. Y nos toca así. Porque el primer libro de Samuel muestra a un padre que no corrigió a sus hijos y Dios le mató a sus hijos, y el día que Dios le mató a sus hijos, lo mató a él también, por alcahuete, por consentidor. Y eso es uno de los principios. Cuando uno no corrige a los hijos y los hijos sufren, ¿quién sufre también?
Porque lamentablemente ese principio de con dolor darás a luz los hijos, eso funciona en los padres para toda la vida. Con dolor los cría, con dolor los forma y con dolor los ve vivir hasta que la muerte nos separe. El capítulo 3, versículo 13 del primer libro de Samuel, está la sentencia de Dios para Elí, y esto lo hace a través de Samuel. En el versículo 12 dice: aquel día, 3:12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y es interesante que las cosas que Dios habló contra la casa de Elí tenía que ver con sus hijos, y era respecto a sus hijos, pero no tanto a sus hijos, sino en cuanto a su mal papel de padre. Mire el versículo 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa. Y hermanos, y una de las cosas que yo le oro al Señor es que Dios tenga misericordia de mi hogar, porque Dios puede juzgar mi casa. Y yo le he dicho muchas veces a ustedes, Satanás lo ataca a uno. Cuando no puede con uno, ataca a la esposa, para hacerlo caer a uno con la esposa. Cuando no puede con la esposa, lo intenta con los hijos. Y si no puede con la esposa y con los hijos, lo intenta con el perro, con el gato, pero con lo que sea. Pero la idea de él es tumbar al varón y hacer caer al varón, destruir el hogar. Y varones que están aquí, Dios puede atacar a su esposa, atacar a sus hijos, y su mujer puede rebelarse y sus hijos pueden rebelarse, pero mientras que usted permanezca firme, su hogar tiene esperanza. Pero cuando el varón cede, el hogar se queda sin esperanza. Cuando el varón cede, cuando el varón no funciona, cuando el varón se revela, cuando el varón empieza a pecar, el hogar queda a la deriva, porque el hogar queda sin quien lo maneje. Un barco puede estar muy capacitado, pero si no tiene piloto, se lo lleva el mar. Pero puede estar el mar bien embravecido y todos los demás no funcionan de la manera correcta, pero si tiene un buen piloto, un buen timonero ahí que oriente ese barco, lo saca. Es el mismo ejemplo de Jesús. Sus discípulos fallaron, sus amigos fallaron, pero Él no falló. Él permaneció firme y salvó a todos, aún a los que fallaron. Él lo liberó. Por eso es maravilloso entender este principio. Y mire lo que dice el versículo 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa, y lo haré para siempre, porque era un juicio para siempre. Dios lo sentenció. Nunca más habrá un varón sobre tu casa. ¿Por qué? ¿Y por qué lo iba a juzgar? Dice: por la iniquidad que él sabe. Porque es iniquidad delante de Dios criar hijos rebeldes. Es iniquidad delante de Dios dejar que nuestros hijos hagan lo que ellos quieren. Y muchachos que aquí están y mis hijos que aquí me oyen, es iniquidad ser rebelde. Es iniquidad, es rebelión contra Dios querer hacer lo que uno quiere. Y es pecado delante de Dios que uno como padre lo deje. Mire lo que dice el texto: por la iniquidad que él sabe. ¿Cuál es? Dice: porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los estorbaron. Mira, hermano, aunque sea estorbo, hay que hacer. Aunque sea estorbo, hay que hacer. Cuando uno aprueba lo que los hijos hacen mal, uno es cómplice de ellos. Cuando uno desaprueba lo que los hijos hacen mal, uno se libra del juicio de Dios, pero viene sobre ellos. Pero lamentablemente uno sufre con ellos, pero no de la misma manera que si uno es alcahuete con ellos, que es distinto. Porque como padre va a sufrir por cualquier sufrimiento que tengan los hijos, ¿cierto? Pero si uno es cómplice va a sufrir más, porque Dios le va a traer el juicio a uno también. Pero si no es cómplice de ellos, uno va a sufrir por verlos sufrir a ellos, pero tendrá uno fuerzas para ayudarlos a ellos, porque no está bajo el juicio de Dios como ellos. Y Dios tiene misericordia de uno. Por eso es maravilloso, hermanos, mirar este principio sobre la amonestación. La amonestación hay que hacerla para no consentir. La amonestación hay que hacerla, pero no avergonzar. La amonestación hay que hacerla para corregir la conducta de ellos, no solo para decirles. Porque el problema de nosotros es que a veces nos conformamos. Yo le dije, pero no hizo caso. Hermanos, si uno le dice al hijo y no hace caso, debe venir la vara.
Y si no hace caso ante la vara, debe venir la disciplina o el juicio ya. Porque es que la vara es amor, no es juicio. Pero si no hacen caso a la vara, el juicio debe venir. ¿Sí, hermano? Pastor, no sé si le entendí mal. Más durito, hermana, hable más durito. No sé si le entendí mal. ¿En qué caso usted hablaba ahorita de amonestarlos a veces delante de las personas? Porque uno generalmente trata de hacerlo a ellos solos, a ella sola. Pues en qué caso sería. A veces es necesario cuando ellos están haciendo el ridículo públicamente y todo el mundo se está dando cuenta. A veces hay que hacerlo. La disciplina siempre debe ser privada, pero si ellos hicieron el ridículo aún hay que amonestarlos públicamente después de haberlos disciplinado en privado. La amonestación se puede hacer pública, la disciplina no. Pero el juicio sí. Porque casi siempre el juicio es público. Pero la disciplina en privado, pero ellos deben pedir perdón en público. Porque si algo que afecta el corazón es la vergüenza pública, la buena vergüenza pública, la que sale del verdadero arrepentimiento. Por eso es necesario entender este versículo. Y de versículo 13, vamos al capítulo 2, versículo 22. Porque en el versículo 22 está la sentencia. Estábamos leyendo lo que el Señor está recordando a Samuel, pero ya se lo había dicho allí. En el versículo 22 del capítulo 2 de Samuel, primer libro de Samuel 2:22, dice: pero Elí era viejo y resulta, escuchen hermanos, los que estamos pasando ya a los 40, los que ya coloquemos una edad más avanzada, de los 50 para arriba, o más bien los que ya son abuelos. Vamos a dejar aquí el resto, vamos a dejar los que son abuelos. Pero en cierta manera los que estamos pasando los 50, que dejamos de ser padres para convertirnos en alcahuetes, dejamos de amar, dejamos de ser pacientes, dejamos la fe. Elí ya era viejo. Y a veces cuando uno llega viejo, cree que uno ha perdido la autoridad. No, la autoridad no se pierde. La autoridad no es por la vejez. La autoridad es una investidura que uno tiene hasta que el día que se muere. Pero uno debe entender que sobre los hijos casados no tiene autoridad, pero tiene la autoridad de ser maestro sobre ellos, de seguirles amonestando. Pero él era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran fornicarios estos muchachos, o adúlteros. Y él les dijo, porque solo les dijo, no los corrigió. Él les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Hablando como un viejito a sus hijos. Porque yo oigo de todo lo que este pueblo, todo este pueblo vuestro, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Él oía, pero no lo corregía. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Escuche, no estaba pensando en el temor a Dios, estaba pensando en la fama. Ese es el problema que nosotros nos preocupamos. O sea, nos preocupamos del qué dirán de la gente, pero no nos preocupamos del pecado que están cometiendo los hijos delante de Dios. Porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Con lo que ellos hacían pecar al pueblo, pero él lo veía como mala fama. El versículo 25 es contundente. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Afortunadamente nosotros hoy tenemos quien ruega por nosotros: Cristo Jesús. Y nosotros tenemos esperanza de que Cristo ruegue por mí, ruegue por mis hijos. Pero también Él es juez, y un día va a ser juez y los va a juzgar. Y nosotros tenemos que entender este principio. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Miren, hermanos, el terrible problema de no criar a nuestros hijos en el plan de Dios: amonestación y disciplina. Amonestación y disciplina. Esa es la orden. Críen los hijos en amonestación y disciplina. Yo le he negado mucha vara a mis hijos, mucha. Y les he negado mucha amonestación, y mucha de ellas la he cambiado en gritos. Porque a veces eso hacemos, ¿cierto? Dejamos de amonestar por empezar a gritarlos. Y Dios nos amonesta, no es con gritos, es amonestándoles
O sea, corrigiendo con la Biblia su manera de pensar, y si no, con la vara, castigando su cuerpo. Castigando su cuerpo. Y peco con ustedes también, porque a veces dejo de amonestarles y lo que hago es guardar silencio. Y peco también. Y estoy orando al Señor. Estos días he estado meditando, pensando en todo ello. ¿A cuántos he visto errores y sencillamente he callado? En lugar de amonestarles. Y si no, disciplinarlos. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más? Pero primero hay que pensar en el hogar. Cuando uno deja de estudiar la Biblia con sus hijos, deja de amonestarlos. Cuando uno deja de estudiar la Biblia con su hogar, deja de amonestar su hogar. Y en lugar de a veces uno disciplinarlos, entonces los deja que ellos hagan lo que quieran. Entonces, sencillamente, la decisión que está tomando es diciendo: Señor, si quieren, mátalos. Eso es lo que uno está diciendo al Señor. Señor, me cansé, si quieren, mátalos. Eso es lo que uno hace cuando uno deja de cumplir su trabajo, hermanos. Es como el capitán del ejército que va adelante guiando su ejército y de un momento a otro corre, desaparece. ¿Cómo queda el ejército? Desprotegido. ¿Saben que la cabeza, y mientras que la cabeza esté funcionando, el resto del cuerpo responde? En el ejército es así. Mientras que el líder no desista, los soldados tampoco desisten. Pero una vez cayó la cabeza, wow, todo el resto se desparrama. Por eso dice la Biblia que él veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Y yo tengo que reconocerles, hermanos, en mi casa y en el pastorado he fallado mucho en eso. Y les ruego, hermanos, que estén orando. No sé si me vuelva más duro con ustedes, pero con amor. Pero es necesario. Y quiero que el liderazgo me ayude a corregir los problemas rápido. Porque tenemos que corregir. Llamar a los unos, llamar a los otros, amonestar. Y si no atienden la amonestación, hay que disciplinar. Porque en el rebaño, como en el hogar, nadie puede hacer lo que quiere. Nadie. Ni nadie puede vivir como le dé la gana. Nadie. Todos tenemos que andar como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a andar. En obediencia. Bajo amonestación, bajo autoridad. Regidos por los principios bíblicos. Entonces, hermanos, que este ejemplo de Elí, y recuerde que ya en el capítulo 4 vemos que el mismo día que murieron los hijos de Elí, porque Dios los mató a través de los filisteos, ese mismo día murió Elí. Murió Elí. Y a mí me causa curiosidad, no sé hasta qué punto estoy juzgando bien o mal, aún lo sigo pensando. Pero es interesante que en el capítulo 4 está el conflicto, la pelea. Y alguien viene un mensajero corriendo a Elí. Y lo que hizo que Elí muriera no fue el oír que sus hijos habían muerto, sino que el arca había sido tomada. Y eso yo quiero que rueguen, hermanos, por nosotros los líderes, porque nosotros los líderes tendemos a eso, a ocuparnos más del ministerio que de nuestro hogar. Y nos preocupa a veces más lo que pasa en la iglesia que lo que pasa en nuestra propia casa. Y miren lo que le pasó a Elí. En el versículo 17 del capítulo 4 dice: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, porque Saúl había muerto, ¿cierto? Jonatán había muerto. No, perdón, todavía no. Estoy adelantándome a 2 Samuel. El ejército cayó, dice el de 17. El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Omne y Fines, fueron muertos. Hasta ahí no pasa nada en Elí. Como diciendo: ay, bueno, yo ya sabía que se iban a morir, pero por culpa de él. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Hermanos,
la vida de nosotros debe ser acorde, así como la de Jesús. Crecimiento en todo. Y ustedes también. No deben descuidar su relación con Dios, pero no deben descuidar su hogar. No deben descuidar su relación con Dios, pero no deben descuidar su hogar. Y hay que cuidar lo uno, tanto como lo otro. La relación con Dios nunca le va a descalificar en el hogar, pero la mala relación en su hogar le va a descalificar delante de Dios. Si usted tiene buena relación con Dios, primero, usted va a poder guiar el hogar. Pero si no tiene buena relación con Dios, su hogar no va a poder funcionar como debe ser. Y funcionará como el resto de los hogares del mundo, pero no como Dios manda. Por eso es necesario que nosotros entendamos estos principios y hagamos las cosas de la manera correcta. Hay que amonestar a los hijos ante lo deficiente y ante lo malo. Hermanos, hay que amonestar a los hijos ante lo deficiente y ante lo malo. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. ¿Cómo debemos amonestar a los hijos? Siempre debe ser con la Escritura. Y es uno de los problemas, hermanos, que nosotros casi siempre corregimos a nuestros hijos sin la palabra de Dios. Y no es mencionándole la Biblia, es discipulándolos. Yo me he dado cuenta claramente en mis hijos y en la iglesia. El consejo sin enseñanza continua no cambia a nadie. Lo que cambia al ser humano es la continuidad del estudio de la palabra. En ustedes he visto, ¿quiénes han cambiado? Los que perseveran estudiando la Escritura, esos están cambiando. Los demás no. Los demás, los problemas siguen iguales. Porque no es la mucha oración la que lo cambia a usted. Es la perseverancia en la meditación y aplicación de las Escrituras. No es la oración lo que lo santifica, es la palabra de Dios lo que lo santifica a uno. Santifícalos en tu palabra es verdad. Hay muchos hermanos buscando grupos de oración, pero no grupos de estudio bíblico. ¿O no es así? Le huyen a los estudios bíblicos, le huyen a los cultos, pero les encanta estar donde hay grupos de oración. Porque es que hablar es más fácil que escuchar. Y desahogarse es mucho más fácil que llenarse. ¿O no es así? Para uno llenarse tiene que trabajar. Para desahogarse no, solo suelta la rienda, suelta la lengua y listo. Por eso es necesario, mire, 1 Corintios 10, vamos allí un momentico, del versículo 6. Muestra este trabajo de amonestarnos. Y hay que amonestarnos en lo deficiente. Para poder amonestar hay que identificar el pecado. Y hay que identificar el pecado usando la Escritura. Usando la Escritura. La Escritura hace que el pecador se dé cuenta de que es pecador. Y hace que se arrepienta. Cuando uno no lo hace con la Escritura, entonces el otro siente que lo están juzgando. Usted me está diciendo que yo soy malo. Y si uno dice, sí, lo demandan. Por calumnia, por injuria, ¿cierto? Lo atacan. Pero cuando uno va a la Escritura y dice, venga, mire lo que dice la Biblia. Ay, sí, oiga. Yo me he sentado con muchas personas a mostrarles que un bebé así como esta chiquitica que está aquí molestando es pecadora. Sí, usted, pecadora, mala. Y algunos que no son santos ángeles. Venga, vamos a la Escritura. Sí. Vamos a la Escritura y mostremos por la Escritura. Y la gente, oiga, y sí. Sí, oiga, y sí, cierto. Es lo mismo. Cuando la persona es convencida por la Escritura, tiene esperanza de cambio. Cuando trato de convencerle con mis argumentos, no funciona. De hecho, la gente siente que uno la está juzgando, criticando. Por eso lo que hace que una persona cambie realmente no es cuántas veces viene al culto, es su permanencia en el estudio de las Escrituras. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué bonito es ver el domingo aquí lleno, pero el miércoles eso está vacío. Y la mayoría viven cerca. Viven cerca. Pero se están volviendo religiosos.
¿Cuál de los 7 días de la semana le pertenecen al Señor? Todos. Solo que Dios nos dio uno para estar juntos. Pero los 7 le pertenecen a los 7. Y los 7 hay que estar dedicados al Señor. Bueno, así, escuchándolo a Él. Pero nos toca atender en casa, hermano, este principio. Versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron, porque están mostrando los ejemplos pasados, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos malas como ellos codiciaron. Vaya que la Biblia es un buen libro para mostrar la codicia y mostrar que todos nosotros somos codiciosos, todos. Ni seáis idólatras. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos idólatras? Todos. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo. Mire, esto es idolatría. Cuando el pueblo, y estas son las fechas de la idolatría, el pueblo le encanta sentarse a comer y a beber y a disfrutar y levantarse a jugar. 3 cosas de las cuales el pueblo israelí hizo ídolos: la comida, la bebida y el juego. 3 cosas que siguen siendo los ídolos de la mayoría, ¿no es así? Y 3 cosas en las que dedicamos el mayor de los tiempos: buscando comida, bebida y recreación. ¿O no es así? Y la mayoría, yo trabajo para comer, beber y divertirme. Y por esas mismas cosas Dios mató al pueblo israelí. Por eso Dios advierte: ¿por qué ustedes trabajan es por la comida? ¿Por qué no trabajan por lo que permanece para siempre? ¿Por qué no se dedican primeramente al reino de Dios? Porque lo demás viene por añadidura. Porque el buen siervo que le sirve a Dios, Dios le da comida, bebida y abrigo. Y le permite divertirse de la mejor manera, sirviendo, hermanos. Versículo 7: y se sentó el pueblo a comer, se sentó a beber y se levantó, no a trabajar sino a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y algunos de nosotros decimos: pero yo no fornico. Pero a veces nos sentamos a mirar fornicación en el televisor, ¿o no es así? A mirar adulterio y eso es lo mismo. Es lo mismo delante de Dios. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cómo lo tentaron? Quejándose. Hermano, las quejas es tentar a Dios. Todo el quejambroso tienta a Dios. Las quejas es tentar a Dios. Es decirle a Dios: no estoy contento con lo que me estás dando. Y vaya que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a quejarse y les permitimos quejarse por todo. Y como los consentimos y le damos gusto a ellos en lo que quieren, les seguimos permitiendo que ellos sigan quejándose, porque a través de las quejas nos manipulan, ¿o no es así? A través de las quejas nos manipulan. Ay, mamá, otra vez arroz. Eso es diciéndole: mamá, no quiero comer arroz. Entonces lo hacen a través de una queja. Y la mamá consentirá: ay, listo, hijo, ¿usted qué quiere que le prepare? Yo quiero hamburguesa. Tome, hijo, 10,000 pesitos, vaya, compre. Eso es pecado delante de Dios. No es pecado comerse una hamburguesa, pero es pecado enseñar a su hijo a menospreciar la comida en casa y darle lo que quiere. Eso es pecado. No tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, porque murmurar es hablar mal, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dios permitió que Satanás los matara. Y escuche, versículo 11: y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas ¿para qué? La mejor manera de amonestar a los hijos y a las personas es llevándolos a conocer la escritura bíblica. Lo que Dios hizo con el pueblo, que hizo lo que ellos están haciendo o lo que nosotros estamos haciendo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Con la Biblia nosotros identificamos lo correcto, identificamos lo incorrecto, e identificamos lo imperfecto, lo incompleto con la Escritura. Por eso la Biblia nos ordena: saquen a la luz las tinieblas con la luz. Saquen a la luz las obras de las tinieblas con la luz. Es la única herramienta que tenemos de parte de Dios para hacer todo el trabajo de Dios.
es la palabra de Dios. Lo que usted no haga con la Biblia, lo está haciendo incorrectamente. Por eso, si hay algún libro, algo que usted nunca debe dejar de cargar, es la Escritura. Mujeres, si ustedes cargan tanta chuchería en los bolsos, a veces, de todo menos la Biblia. Nosotros los varones también cargamos de todo, a veces menos la Escritura. Consíganse una Biblia que puedan leer. Si tienen buenos ojos, una pequeñita, pero cárguenla. Cargue su Biblia en su bolso, cargue su Biblia en su carro. En cada lugar tenga una Biblia. Y como les he dicho, no se confíen en el celular. En el celular tengo todo. No es el aparatico. No es muy útil para evangelizar. Este libro sí. La gente le teme a este libro y respeta al que carga este libro. Y este libro lo identifica a usted como mensajero de Dios. ¿O no es así? Hermanos, tenemos que amonestarnos unos a otros. Tenemos que amonestar a nuestros hijos, y Dios nos ha dado el cómo hacerlo, el por qué hacerlo y la fuerza para hacerlo. Que Dios nos ayude, hermanos. Padre, gracias por este privilegio de ser amonestados por ti y de ser retados a amonestar. Sabemos que en la amonestación hay madurez, en la amonestación hay crecimiento, en la amonestación hay amor. Enséñanos a amonestarnos unos a otros, pero en especial, permítenos hacer este trabajo en casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, y que no nos cansemos, Dios, porque a su tiempo tu palabra dice que segaremos. Gracias por tenernos juntos y gracias por el placer de compartir como hermanos. La bendición tuya sea sobre todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.